¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Lorenzo Luis Miguel Chorzak y el número de carnet asignado es el 149018 16992. En este video vamos a estar viendo la auditoría técnica del prototipado funcional de mi proyecto de traducción asistida de quiché español en el área médica. Entonces, básicamente vamos a estar viendo el tema principal del modelado de datos y el mockup que se tiene actualmente ya ha progresado un 80%, que el cual puede ser mejorado incluso con el tiempo que aún nos resta. Para empezar, podemos ir profundizando en el tema de la base de datos. En la base de datos, en este caso, se utilizó o se decidió ir por SQLite, que es básicamente el sistema que nos permite guardar la base de datos en un solo archivo dentro del mismo proyecto. Como ventaja, esto nos facilita muchísimo el tema de la carga y la sobrecarga del hosting, ya que actualmente se tuvo que decidir en un hosting que le dé prioridad al modelo de inteligencia artificial, ya que como el tema de traducción suele retrasarse por la sobrecarga en la memoria RAM, entonces se busca una forma mucho más fácil de administrar los recursos que se tienen en esta fase de investigación. Entonces, para poder lograr con los objetivos de normalización y seguridad en la base de datos, vamos primeramente al tema del usuario. En caso del usuario, en caso de la aplicación específicamente, se accede gracias a un usuario. Se implementó este tema, aunque al inicio hubo una pequeña como que discusión o varias preguntas que surgieron a lo largo de la necesidad de contar con un login o no, ya que en el caso de la traducción médica, pues en algunas situaciones se requiere que sea de emergencia. Entonces, al final, por temas de seguridad, para seguridad del sistema en general y para que no todo el mundo tenga acceso de momento por las mismas limitaciones que presentaba el servidor, se da la opción entonces de crear un login básico que cada usuario, pues básicamente la tabla del usuario está totalmente normalizado porque se cuenta con un ID como llave primaria para el usuario, y pues el usuario puede ser un correo o un nombre en específico que se desee, lo que hace que pues en este caso con la llave primaria pues no se tengan repeticiones de usuarios, no se tenga duplicidad de datos, a lo que nos referimos con el tema de la normalización. Entonces, dentro de este mismo proyecto, aquí estamos viendo en esta línea de la clase del usuario total, se implementó gracias a SQAlchemy, que básicamente es un nuevo RM de Python que nos ayuda a convertir las instrucciones de Python específicamente en un lenguaje de base de datos para que se puedan agregar de forma correcta. Entonces, para el usuario se tiene el ID, que es el único, el usuario, la contraseña y la pregunta de seguridad. En caso de la pregunta de seguridad y la contraseña se terminan de encriptar, ya que como parte de una base de datos bastante sólida se busca la integridad y la confidencialidad de los datos. Entonces, para esto utilizamos un refuerzo, que este refuerzo es gracias a un método PBKDF2 con SHA-256, que básicamente son métodos de seguridad que hacen que sea robusto la protección o el hasheo de las contraseñas. En caso de la PBKDF2, hace que se repitan varias veces de forma matemática el hash, para que sea mucho más difícil predecir esa contraseña o incluso traducir ese hash a texto que se pueda colocar y vulnerar. Y lo que hace SHA-256 básicamente es darle este refuerzo que se necesita para evitar que sean
hashes ya filtrados que pues de alguna forma se estén en internet y gracias a la fuerza bruta se intenten varias veces y logren dar con esto. Entonces este evita que sea probable y que sea vulnerable el acceso a la contraseña e incluso a las preguntas de seguridad que también están hasheados. Como comentaba anteriormente, básicamente el archivo de la base de datos es un archivo que forma parte del proyecto, que es el que tenemos acá, app database, y podemos verlo em, con un gestor de visualización de SQLite. Entonces desde aquí hice la consulta para verificar los usuarios y como podemos ver actualmente tenemos dos usuarios con diferentes roles. El tema de los roles nació o surgió para que ciertas personas tengan acceso al entrenamiento del modelo de inteligencia artificial y otras personas sean los usuarios finales que simplemente terminen de utilizar el servicio de traducción, es decir, que hablen de quiché a español y viceversa, ¿verdad? Entonces, el tema de la pregunta de seguridad sí se deja visible en caso de alguna recuperación más adelante, pero como decía, la contraseña y la respuesta de la pregunta de seguridad están totalmente hashados. Aquí podemos ver los roles, que es lo que comentaba para los diferentes niveles de acceso, y el estatus. La forma en la que trabaja es de que un usuario una persona puede venir al enlace, crear su propia cuenta, pero un administrador debe aprobarle la nueva cuenta para que pueda tener el acceso al modelo o pueda, ya sea para entrenarlo, para administrarlo o pues para simplemente utilizar la traducción. Entonces, así es como se implementa el tema del control de acceso basado en los roles. Para poder continuar con los datos, podemos ir la, a las opciones del modelo. Aquí se tienen varias pantallas que son las que se trabajan gracias a las rutas para la creación y gestión de todo el modelo de traducción. Vamos ahorita con la prueba, con la demostración funcional de cómo podríamos ver esta parte. Y actualmente este proyecto ya se encuentra desplegado. Se están haciendo unos cuantos cambios para afinarlo. Actualmente lo estoy lanzando desde mi computadora para que se pueda realizar la comprobación de lo que se requerían los puntos de la demostración, que básicamente fuera totalmente nativo y se pueda hacer la presentación transparente. Entonces tenemos un login básico, que en este login básico tenemos el tema de usuario y contraseña. Aquí tenemos la opción, como les decía al inicio, de crear una nueva cuenta. A la hora de crear una nueva cuenta podemos ponerle Pablito, por ejemplo, y la contraseña igual, Pablito. Entonces aquí tenemos algunas preguntas de seguridad que ya están predeterminadas, como qué ciudad naciste, el nombre de tu primera mascota, cuál era el nombre de tu mejor amigo en la infancia y cuál es tu comida favorita. En este caso, por ejemplo, seleccionamos la comida favorita y colocamos sushi. Nos registramos y nos lanza una pantalla de que un administrador debe de aceptar básicamente la sesión. Si nos logueamos como administradores, vamos a tener el acceso a todo el tema de la traducción y del entrenamiento. En este caso, para el modo de entrenamiento se dejó modo de entrenamiento de frases, que es lo que hace que la escucha sea cada vez más precisa y que a la hora de seleccionar alguna de las frases para entrenar mejor la inteligencia artificial, estas son frases ya preaprobadas. Entonces,
Estas categorías están creadas en base a ciertas frases que se fueron agregando. No se va modelando o no se va entrenando esta base de datos con palabras exactas o palabras simples, ya que teníamos el tema de las épocas, que en caso de contar con varias épocas, es bueno si hablamos de frases, ya que las frases se estructuran y les dan números matemáticos a cada frase y cada palabra tiene un valor. Entonces, estos valores es mejor que lo entienda dentro de una frase, dentro de un contexto, para poder identificarlo dentro de otros contextos, a que solo identifique la palabra, porque a la hora de identificar la palabra caemos en el problema de que en vez de entrenamiento pasa a un tema de memorización de palabras, y eso hace que hasta que la palabra no sea exacta, no lo toma como la traducción correcta. Es decir, por ejemplo, en caso de decir me duele la pierna, en vez de decir me duele la pierna, solo reconoce dolor. Entonces, para el tema de me duele la pierna, al hacer esa traducción, solo lo tomaría como dolor, que de momento con los pocos entrenamientos que tenemos, que son 836 entrenamientos que hemos tenido hasta el momento, pues algunas frases sigue sin poder identificarlo. Entonces aquí es en donde vamos afinando. Por ejemplo, en el modo de entrenamiento ya hay frases que están escritas, revisadas, corregidas y ya aprobadas. Entonces, por ejemplo, busquemos una frase de familia. Sabemos que que la palabra hermano en quiché es achalal. Entonces, si quisiéramos hacer grabaciones para esta frase y para que se pueda entender, presionamos el micrófono y ahorita lo cancelé porque estaba hablando justamente, entonces para que no tome esta frase, ponemos achalal. El modelo hace una escucha de la palabra y mira la corrección en caso de que haya alguna corrección. Luego de esto simplemente guardamos y aquí hay una sincronización con AWS. Esto para que nos guarde toda la información, ya que para el tema de entrenamiento necesitamos no solo la descripción en texto de la palabra, sino también necesitamos el audio para hacer el entrenamiento ya con Google Colab. Entonces para esto hacemos la sincronización al bucket en S3, porque para que pueda tener una persistencia de datos mucho más robusta y que pueda estar sincronizada, el despliegue del modelo se hizo en Hugging Face, que nos brinda 16 GB de RAM dedicada al modelo para que pueda ser un poquito más rápido, y de hecho con 16 GB de RAM aún hay unos 5 segundos de diferencia en el tema de la traducción. Entonces aún se está viendo el tema de poder acelerarlo con GPU, pero ahorita estamos centrados en el entrenamiento de quiché español para la escucha, la traducción a español. Entonces, gracias a los datos que se recopilen más adelante de esto, a los profesionales, se hace un entrenamiento inverso para que se pueda tener la opción de español a quiché, gracias a las grabaciones que se van a ir teniendo. Entonces, estábamos hablando del modelo anatómico, que da una idea de lo que estamos hablando. Por ejemplo, Jolom. cabeza, Entonces, el texto en quiché es Jolom, en español es cabeza, y en el modelo anatómico nos muestra dónde es. Akan, Akan. pies, Estamos hablando de pies. Telep, hombro, Shkin, oído, Warreaj. dientes, El proyecto, ahorita vamos a hablar del tema del versionamiento. Ahorita todo este proyecto lo estoy llevando a través de GitHub, que es en donde estoy realizando todos los commits necesarios. Y como podemos ver, aquí tenemos gran parte de la infraestructura hecha con Python y con HTML.
todo cargado en un archivo de Docker para que se pueda hacer el despliegue mucho más fácil en Hugging Face. Mucho más grande, que es lo que se anhela, ¿verdad? Que no solo se quede con el tema del idioma quiché, sino pueda transmitirse a varios idiomas para poder seguir salvando esa pequeña parte de nuestros ancestros que hasta el día de hoy sigue, pero poco a poco se va perdiendo. Entonces, no quisiera quedarme simplemente con este proyecto de traducción. Primeramente Dios, tengamos oportunidad de poder tener ahí otros proyectos como de enseñanza de idiomas, y no solo del quiché, sino que se pueda abarcar a los idiomas que existen en la región, en toda la República de Guatemala. Y pues agradezco bastante el tiempo. Nos vemos en la próxima.